¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos a esta hora, un rato antes, un rato después de la cena, acá en mi taller, y hablamos de las cosas que más nos gustan. Por ejemplo, nuestros oficios, el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de siempre, un cariño grande, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia, gracias por estar. A los amigos que se vienen acercando, bueno, espero que el contenido sea de su agrado y decidan quedarse. Bueno, más o menos hoy anticipé de qué se va a tratar el videíto. Tano, te vemos detrás de una montaña de llaves de varios tipos, modelos y marcas. Sí, la idea es esa. La idea es mostrarles cómo fueron utilizadas, cómo utilizo unidades de distintas marcas para, realizar trabajos y obviamente hacer la toma de contacto y poder brindarles mi experiencia, mis impresiones sobre determinadas unidades a ustedes y ustedes la toman o la dejan. Vamos a empezar por esta. Vamos a empezar por estas dos que quedaron al azar así, pero me gusta porque el amigo Juan Ignacio, en un momento, en un video, decidí hacer este video sin flash para que por ahí, para lo que es mi idea, se aprecian mejor los detalles, pero bueno, por ahí me equivoqué. Esta es una llave Williams que tengo hace mucho tiempo y el amigo Juan Ignacio se confundió, creyó que era un Eirimo. Él se sintió equivocado, pero bueno, yo ya lo he comentado. Las primeras Irimo que yo tengo, que yo he comprado, que yo he utilizado, venían con esta anatomía, que son exactamente iguales a las Williams. O sea que estamos hablando, ya sea una u otra, de excelente calidad en herramientas. Las dos dicen lo mismo, Made in Argentina, salvo que una dice Williams y la otra Irimo. Tendría que haber tenido la precaución de tener alguna Irimo de actualidad para mostrarla y que vean cómo quedó el modelo más o menos actual. Pero esperen, la bajo del tablero y se las muestro. Esta es una Irimo de actualidad, para que más o menos vean los cambios que hubo. Eran llaves un poquito más rústicas, pero de una calidad excepcional. La Williams, que la vendían en el mismo tablero, yo he comprado cuando estaba completando el juego de Irimo, lo he contado varias veces. Han venido intercaladas algunas Williams, pero después me di a la tarea, obviamente, de completar los dos, dado que no se pueden dejar las cosas por la mitad, ¿no? Les comento que tengo una cajita donde las pongo, donde pongo cada llave que voy a ir mostrándoles, como es el caso de estas. Esta corresponde al tablero, esta va a ir a la cajita, así que bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con una muy antigua, de la marca Inafor. No se aprecian los detalles, me equivoqué con el tema del flash, pero bueno. Esta llave es de la primera hora de Inafor y tiene una particularidad. Está marcada 21, punzonada a mano, 21, y de este lado 22. Pero, ¿qué pasa? Si ustedes la tendrían en la mano, se nota un tenue 7 octavos y un tenue 13-16. Por algún error de matrizado, salieron litografiadas en pulgadas, pero son llaves en milímetros. Y les voy a demostrar que 13-16, como dice acá, obviamente, y 21 no es lo mismo, es parecido. Esta llave de paso de gas de 3 octavos, el hexágono del cuerpo es de 21. Observen
cómo entra de bien la llave que está mal litografiada de fábrica. Observen, 21. Perfecto. Ingresa perfecta. La vamos a tener acá. Vamos a buscar alguna 1316 que tiene que haber acá, obviamente. No tomé la precaución de dejar alguna mano. Ah, acá hay una. Tengo miedo que se caiga toda la pila. Bueno. 1316. No sé si se ve. Bueno, esperemos que sí, porque si no va a carecer de sentido mi prueba. Observen que no entra. No entra. La otra llave es 21. Tano, pero seguramente esa llave de tan vieja que es está agrandada. Por eso entra. ¿Me comprendés, Tano? Es una 1316 agrandada. Está bien, está bien. Vamos a agarrar una 21. Bah, no puedo hacer que se vea 21. Es 21 de la marca Rein. No agarré la mejor llave, pero agarré una excelente unidad de Rein, de la buena época de Rein. Y observen cómo va perfectamente la 21. O sea que esta llave es una perlita y no es la única que tengo que bajarla del tablero, que está marcada en forma un poco más prolija y se nota más. Y bueno, por un error de fábrica salió litografiada como 1316 7 octavos y después algún obrero, algún empleado de la empresa las estuvo punzonando a mano con 21 22. Tengo llaves de estas, obviamente, nuevas, de esa medida, en esa escala. 21 22, 23 24, 25 26. Las mostré el otro día, si no me equivoco. Bueno, clásica Inafor, acodada, de 13 16 7 octavos, ya que la utilicé para hacer la pruebita de que 21 no es 13 16. La vamos a guardar. Bueno, llave Baco UD. UD es dos bocas, los amigos ya lo saben, lo tienen re claro. 25 32 3 cuartos. Modelo antiguo. Medida que se puede prescindir de esta llave, 25 32. No se está trabajando hace bastante con 25 32 para los amigos que preguntan qué medida en pulgadas se puede obviar. Y si tienen que obviar alguna, la 25 32 podría ser una buena opción. Llave de fabricación alemana. Debo haber mostrado alguna que otra, pero no se confundan. La particularidad de esta es que es en pulgadas. Es una llave de fabricación alemana que generalmente venían en milímetros. Bueno, hermosa llave, hermoso ángulo de fabricación alemana. Después tenemos esta joyita. Estábamos hablando de Williams hace un rato, pero bueno, esta es una Williams de los 70. Bien americana, la verdad. Una herramienta que tengo muchas ganas de ponerla en la caja de llaves especiales que todos tenemos en el taller. Ya muchos de ustedes la conocen, esa caja, hice el videíto. Después por ahí, en algún momento, la volvemos a abrir y volvemos a describir todas las cosas que hay. Esta es una Williams de 1 pulgada 15-16. Llave de 11 milímetros. Tramontina Master. Tiene una manchita ahí de sella roscas Hydro 3. Bueno, la marca de la batalla se le llama. Ahí está. Llave de 11. La calidad Tramontina. Muchos me preguntan qué opino entre Tramontina Pro y Tramontina Master. Quiero que sepan que mi preferencia está con Pro. Yo prefiero la Tramontina Pro. Ya sea por resistencia,
que no es mucho lo que varía, pero bueno, viene un poco más anatómica, mejor terminada. Incluso esta, bueno, es un poco satinada, pero las primeras habían venido con cierto brillo. Ojalá la tenga acá a mano para que puedan notar lo que digo. Ya podemos saber a través de el litografiado que están confeccionadas en cromo vanadio. Detalle no menor, la verdad, la línea Pro de Tramontina a mí me dio muy buen resultado. Yo vengo bancando a Tramontina desde el año 91 más o menos, cuando ya todos conocen la historia. En los hipermercados se podían comprar llaves, como ahora. Pero bueno, la Tramontina era la novedad en aquel momento. Bueno, Biasoni, la verdad, muy buena calidad. No tengo nada que decir. Llave 13 combinada de la línea Biasoni. Podría imitar, ya todos lo están viendo, lo están pensando, a un Abaco de nueva generación, pero no. Les sugiero que miren las llaves marca Nazca. Son exactamente iguales. En milímetros y en pulgadas. No sé si en este elenco que tengo acá, que capaz que tardemos 2 videos en describirlos todas las unidades, va a aparecer alguna, pero hay en milímetros y pulgadas. Herramienta de confianza. Podría ser la primera unidad de un taller y cumplir muy bien las funciones. Bueno, Baco Sudé, con mucho uso, que no se movieron ni una décima, están conmigo hace muchísimos años. Esta es una media 916, llave clásica de taller de la antigua escuela. Después tenemos una Raselli, no sé si se aprecia, cometí el error de no poner el flash, pero bueno, pensé que se apreciaban mejor los detalles. El videíto pinta para largo. Aprovecho y le mando un saludo a mi amigo Daniel y a tantos otros que extrañaban la charlita de todas las noches. Que bueno, ya es un clásico. Para los amigos del canal, esto es un clásico. Es un clásico. Si bien el canal no es muy grande, pero créanme que, tampoco soy el popular, ¿no? Pero donde voy, todos me dicen Siciliano, el de las herramientas. Sí. Bueno, llave Raselli, 5 octavos, 916. Herramienta que ha trabajado mucho conmigo. Raselli de la buena hora. La guardamos en su caja. Llave Baco UD de uso frecuente. 7 octavos, 3 cuartos. 2 medidas necesarias. 2 medidas útiles. Los observadores se habrán dado cuenta que la anterior era con 25-32. Bueno, la ven, como pueden ver, se puede eliminar la 25-32, que no es una unidad indispensable. O sea que bueno, 3 cuartos, 7 octavos. Llave genérica que a mí me ha dado mucho resultado, estriada, acodada. Venía de 6 a 19 milímetros el juego. Llave muy buena. Esta es la 8-9. La verdad, me ha dado muy buen resultado. Las compré en Easy. No recuerdo qué nombre traía, pero no era nada de marca. Simplemente, los que conocíamos las comprábamos a modo experimental. Y después, bueno, los loquitos como yo volvíamos al otro día a buscar otro juego, como puede ser el caso de varias unidades que hay acá. Llave Crossmaster, muy chiquitita, Llave Crossmaster, 732.
Bueno, en pulgadas, obviamente, 732, línea linda, Crossmaster. Si bien no es la Crossman, si bien tengo mis diferencias con algunas épocas, dado que venía con muchas desprolijidades, ni hablar las de actualidad, no son esta anatomía, si bien esta es una llave chiquitita, pero tienen su presencia esta época y esta línea. La época de Dowen Pagio. Dowen Pagio, la verdad, muy bien. Bueno, Tramontina Pro en pulgadas. Generalmente no se veían en pulgadas las Tramontina, las de la primera hora, como puede ser estas. Esta es una de 2 bocas, obviamente, pero es de la primera hora de Tramontina. Todo milimétrico, ¿eh? Milimétrico. Y sí, Tano, tirate una Dowidat. 7 octavos, 13-16. Que con la de Inafor, 7 octavos, 13-16, harían el juego perfecto. Para, bueno, como ser en la antigua escuela, se podría tener 2 combinadas, una de 7 octavos, otra de 13-16. Bueno, en la antigua escuela se trabajaba mucho, como cuento siempre, con llaves estriadas y llaves de boca, cosa que hoy en día son pocas las marcas que fabrican llaves estriadas y llaves de 2 bocas. Todo combinada. Y hablando de combinadas, vamos a una de la marca Bullet de 23 milímetros. Linda llave de una segunda generación de Bullet, dado que es bastante ancha en su anatomía, cuando antes eran un poquito más escuetas y más gorditas. Daba otra seguridad. Estoy buscando con la vista a ver si encuentro alguna de las que les estoy mencionando, pero bueno, ya va a aparecer y las vamos a comparar. Pero bueno, flaquita, delgadita, de poco espesor, pero ancha. Para la mano, por ahí no es tan cómodo. Llave Inafor, nueva, 16-17. Ya estamos arriba de los 70, llegando a los 80, dado que ya Inafor es una firma, no es un nombre. Muy buena llave. Acá hay una reedición de los primeros modelos de Inafor, que venían con un tenue cromado. Estas, bueno, ya eran de una generación más nueva, respetando el modelo antiguo con cromado de excelencia. Esta, bueno, está usada, es una llave que trabaja, pero bueno, nada, es una 3/4, 5 octavos. Llave Raselli de 18-16. No ha trabajado todavía esta. Está a la espera de algún bulón, alguna tuerca. Llave Baco. Media 7-16 en este caso. Recuerdan que la anterior, o alguna otra que voy a mostrar también. Sí, tengo 2 unidades de media 7-16. Estas son 2 medias 7-16. La otra era una media 9-16, medida muy usada en los talleres, en el taller particularmente. Pero con 7-16 también se utiliza bastante. Una sin prácticamente uso, la otra un poquito más sufrida. Electricidad, plomería. Electricidad, mecánica. Más o menos se dan cuenta cómo es el uso de las herramientas del taller. Llave Raselli de 19. Industria Argentina, como ya todos saben. Número 111. Es el 111 para todas. O sea, todas vienen con ese número.
ya sea de 6 a 32 milímetros. Va a venir con el 111, ya sea estriada en su parte estriada o hexagonal. Bueno, tenemos una segunda unidad de Inafor de 16-17, también poco usada, no ha trabajado mucho. Llave tramontina, como les conté, 16-17, de la primera hora. Un poco más cuidada que la anterior, pero porque trabajó un poco menos nada más. Primera hora de tramontina. Bueno, ¿te vas a pasar describiendo de a una de las llaves? Sí, quiero que noten las diferencias. ¿Vieron? Acá hay una Tramontina Pro Brasil. Seguramente ahora va a salir alguna Master. Vamos a poder comparar. Hoy en el video, esta es una llave de la línea Top Tools, 14 milímetros, llave corta. Si abre una 14 normal, bueno, no la voy a encontrar, pero les hacía la comparación de una llave larga y una llave corta. Esta es la corta, observen, desaparece en la mano. Si quiero desaparece. Llave corta de 14. Bueno, de la línea Barcalo, marca muy buena, marca americana, marca, como dije, USA, el modelo Búfalo de Barcalo. Acá tenemos otra unidad de las que yo conté cuando describí la caja de herramientas antológicas, que venían con unas letras chinas. Bueno, esta se ve que le agarré cariño, dado que es muy resistente, una llave muy resistente. Se las dejé, no le pasé la piedra para borrar esas letras chinas. Acá hay una llave que creo que tenemos todos, incluso me han preguntado, yo tengo dos. Les di una pequeña manito de aerosol plateado, de origen británico, llave en medida británica, que bueno, marca como sería la rosca media, 916, y acá tenemos 3 octavos, 716, obviamente esto no es 3 octavos, ni 316, ni nada, yo las estuve calibrando. Acá tenemos una llave de 18 perfecta, y acá tenemos una de 15-16 perfecta. O sea, es una mezcla de llaves. Creo que tengo que tener otra. Ahora no la veo. Pero bueno, para que la vean en su estado natural, dado que, como dije, les di a estas dos, que son dos unidades exactamente iguales, una manito de aerosol. Pero bueno, nada. No se guíen por lo que dice, son medidas británicas. Son 15-16 y 18 en la parte más chica, o 24, pero no, por calibre da 15-16. ¿Qué vamos a andar mezclando? No son las mismas 40, no son las mismas 40. Llave combinada 12, la línea Inafor, donde se notan los detalles de calidad. Muy buena, muy linda época de Inafor. Acá apareció la que le quería mostrar, la que quería comparar, la línea Bullet, un poquito más, llamémosle gordita, con un poquito más de espesor en su anatomía y un poquito más fina. Da una sensación de más poder sobre la llave al momento de imprimir un poco más de torque. Dado que bueno, la otra anatomía, si bien no es incómoda, pero esta se adapta mejor a lo que es la palma de la mano, dado que tiene un poquito más de espesor y permite trabajar sin la sensación de cuchilla. Espero ser claro. Bueno, tenemos una de las líneas Bremen
nueva, la última línea Bremen, sin uso. Todavía no se usó. Esta la tengo así porque la quiero conservar para hacer la comparación de cada modelo de Bremen que ha ido pasando y cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Marca muy interesante, cromo vanadio molibdeno. También notarán que le di una manito de aerosol plateado, pero es de la marca Vanasam. Han preguntado mucho. Tengo llaves combinadas, llaves estriadas y llaves de boca de esta marca. Verdaderamente a mí me han dado buen resultado. Juego de los 70 que pude adquirir en alguna ferretería, como siempre digo. Por ahí no eran de lo más querido, no eran de los más buscados, pero han dado resultado. Observen que